Sí. No, llegó, desesperó. Ajá. Desesperó. Bueno, pues ya estamos en vivo otra vez. A ver, hacemos pruebas, estamos en vivo. Vamos a ver cómo terminó. Bueno amigos, esto es Puse Cultural Análisis Crítica y estamos en vivo otra vez. Y sí, como dije, como lo comentamos en la red, estamos en vivo. Y sí llegó el invitado, un invitado de lujo, una persona que yo admiro mucho, además la considero amigo. Muchas gracias, maestro. Entonces, Silian, bienvenido a este espacio muy sencillo, muy humilde, pero que siempre va a estar abierto para que lo que quieras decir o lo que quieras expresar. Estamos en videos comunitarios del director del señor Raúl Solís. Y bueno, pues muchas cosas que preguntar, muchas cosas que hacerte. Lo primerito, te nos vas. Ya me voy. Te nos vas. Así ese era lo que yo quería saber. Porque de pronto yo escuché que te ibas a Europa, pero igual dije yo, a lo mejor es una noticia vieja, una noticia, porque ha sido otras veces. O sea, a lo mejor está atrasada la noticia. Yo quería estar bien seguro antes de decir, te va. Así es. Entonces yo te pregunto, ¿te vas? Así es, ¿A me dónde voy. te vas y por qué te vas? A París. A París, Francia. A la simple tierra del artista, ¿no? A la simple tierra de la inspiración. Así es. No sé por qué París siempre ha sido esa referencia, ¿no? A la capital del arte. La capital de arte. Claro. Y te vas, ¿por qué te vas? Voy para promocionar mi tendencia pictórica llamada triangulación de imagen. Además, bueno, pues se va a conquistar lo que es la crítica extranjera, en este caso en la meca del arte, que es París. Sí, sí. Además, yo considero que París junto con Nueva York precisamente es el epicentro de la cultura y de las artes a nivel mundial. Entonces, tomando en consideración esos puntos, siento que si uno va a promocionarse en París, es como promocionarse a nivel mundial. Así es. Es prácticamente la proyección. Haz de cuenta que es como cosa cultural. Así es. En la economía Piluques. Así es, por supuesto, o sea, claro. Estando aquí en esta zona de Colonia, ya sí que ya nos conocen 4, 5, 10 personas. Definitivamente. No es cierto, es una analogía muy absurda, pero al ya estar en París ya significa otros vuelos, otras formas, otras ideas, ya rompes por completo este huevo que a veces nos lo imponen casi a la misma forma, ¿no? Fuerza. Así es. Pero yo te pregunto esto, ¿cómo lo haces para llegar a París? O sea, ¿cómo lo haces para armar todo este viaje? Pues, porque no fue algo fácil, no fue. No, por supuesto. Y además, no sé si sea influencia mía preguntarte, ¿alguien más lo está solventando? O sea, ¿existe una organización política o algo que lo esté fomentando? Sí, bueno, de hecho, en esta ocasión, como las anteriores, el apoyo general que he tenido es por parte del gobierno del estado. Así es. Entonces, pretendemos que precisamente por ese medio se van a cubrir ciertos gastos. Sí, se van a cubrir ciertos gastos. En este caso, los boletos tanto de ida como de vuelta. El viaje que se pretende es un viaje abierto, porque la pretensión básica es quedarse un poco más de un año. Ajá. Además de visitar otros países, tales como Italia, España y Holanda. O sea, vas a ser todo un embajador de tu propia obra. Así es. De la tendencia plástica, triangulación de imagen. Yo vamos a preguntar más para allá. ¿Cómo el Estado te avala? O sea, ¿cómo te ayuda? O sea, ¿cómo crees que haya sido el momento en el cual dices, vamos a conocer a nuestro estudiante, una vez que lo conocimos, vamos a ayudar? Ajá. Bueno, pues todo. Porque es un reconocimiento. Claro, por supuesto. Pero es un reconocimiento que va más allá del puro amiguismo. O sea, eso es lo que digo. Así es. Bueno, todo esto ha surgido precisamente como una especie de consecuencia a raíz de la publicidad
de la publicidad que se han hecho acerca de mis obras, de mi persona, en los medios, en la prensa, en las revistas, y se consolidó esto a raíz de mi obra que está expuesta de forma permanente en el Museo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, llamada Revolución Plástica. Precisamente siento que, bueno, pues ha tenido un poco más de peso esto porque la obra está colgada junto con obras de David Alfaro Siqueiros, de Diego Rivera, de José Guadalupe Posada, del Dr. Atl, de Sofía Bassi, entre otros, ¿no? Sí. Y pues básicamente en ese museo solamente 3 artistas vivos están expuestos. Yo soy uno de ellos. Está el maestro Alejandro Castro de Chimalhuacán. También otro de los vivos que está su obra expuesta en ese museo. Sí. Está el maestro Sebastián Enrique Carvajal, el autor del Coyote o del Guerrero Chimal y Chimalhuacán. Sí, que ni me hables de ese porque empezamos a decir de cosas, ¿no? El Así famoso es. Mansi y el Z que, por supuesto, a ver cuándo aprende su vuelo, porque pobrecito, pero estamos hablando de Sebastián. Claro, con claro. todo respeto. Todo respeto para el maestro Enrique Carvajal, ¿verdad? Sí. Que ya tiene de hecho su fundación, ya anda recaudando y lavando dinero por ahí. Dígate nada más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya que hablamos de nuestro Sebastián, ¿cuál es la diferencia, la diferencia entre un artista que vende su obra? Ya te había preguntado hace tiempo, pero vuelvo a preguntar. Sí. Un maestro que vende su obra a un maestro que simplemente expone. Bueno, yo pienso que el ámbito de exponer es bueno, porque uno se da a conocer. Sí. Pero cuando uno llega al momento de que nada más se dedica a exponer, sin llegar a ningún rumbo, supongo, o lo puedo enfatizar directamente como una especie de hobby o diversión. Alguien que no llega a ningún punto y simplemente se dedica a exponer. Digo, las exposiciones definitivamente tienen como cierto objetivo la promoción y la divulgación de la obra y de darse a conocer uno, ¿no? Pero yo pienso que esa nada más es una pequeña etapa del pintor. Hay que llegar a otro más. En cambio, el artista que vende es un artista productivo, porque la producción precisamente se mide en la obra que se vende, además, por supuesto, de pintar a diario, ¿no? Ajá, cuando nosotros podemos en realidad vender es que uno se puede dedicar a esto ya sin prácticamente ninguna preocupación, aunque muchos artistas lo que hacen es combinar la actividad de venta de obra con el hecho de dar clases, por ejemplo, de dar clases en escuelas, en centros culturales, en universidades, y este es un apoyo, y además, bueno, un apoyo a la comunidad y a uno mismo, también en cuestiones económicas, además de enfrascarse y dejar un legado. En este caso el legado serían los alumnos, o sea, las cosas que uno trae en mente, las cosas que uno sabe se transmiten a generaciones más jóvenes que a su vez en un futuro probablemente ellas puedan transmitir a otras. Así es. Porque bien dices, y no únicamente en esas cuestiones de la plástica, sino también en la escritura. Estaba comentando con alguien que también se dedica a la pintura y me decía amargamente, lástima que no ha dejado escuela el maestro Paz o maestros. Claro. Yo decía, bueno, si buscas esos parámetros en la evolución de la escritura, pues te vas a quedar sentado, porque se supone que tiene que evolucionar. Claro, o sea, el maestro, los alumnos deben superar al maestro y hasta cierto punto hacerlo olvidar. No, imagínate cómo estaríamos. Si nada más te dedicaras a puro Cuevas, serías un Cuevas. Por supuesto. Sin más ni más. O sea, ¿cuál sería tu aprecio? ¿Cuál sería tu brillantez como artista? Si eres un imitador. Pues yo le comentaba eso, le decía, pues sí, pero es que es triste ver que nadie sabe a veces ni escribir. Digo, ¿quién sabe? Así es. En este caso, te pregunto, ¿quién sabe? Yo pienso que el tema de la pintura es muy abierto. O sea, hay gustos para todos los géneros pictóricos. Y un claro ejemplo de ello fueron todas las vanguardias que hubo en el siglo XX, sin contar los estilos que hubo antes del siglo XX, como en el romanticismo, empezando, digamos, ya en las vanguardias con el impresionismo.
La pintura es tan grande, es tan amplia, que siento que todos los pintores en general son seres inspirados capaces de producir belleza, aunque la belleza se puede traducir en varios géneros. Hay belleza que es la famosa belleza maldita, ¿no? Como los pintores malditos estos del tachismo, o los pintores que se enfrascaban más al informalismo. Pongo un claro ejemplo, Jean-Michel Basquiat, el pintor neoyorquino de los años 80, que él más que nada se enfrascaba pero a toda esta corriente del graffiti. Sí. Y fue uno de los más grandes exponentes de color que ha tenido Estados Unidos. También puedo poner un ejemplo básico de Antoni Tàpies, el pintor español que pues desde los años 50 se empezó con esta tendencia del tachismo y pues evolucionó tanto, pero tanto, que pues a hoy en día ha sido uno de los pintores más importantes que ha producido la escuela española a nivel internacional. Vamos a ver. Algo que se me ocurre preguntarte, y ya te he dicho, yo lo he dicho otras veces, sí, pero estamos en vivo, hay que aprovechar de estar en vivo. Claro. ¿Qué se está realizando hoy en día en México? ¿Cuáles son las exponencias más grandes? O sea, ¿cuáles son los agregados más importantes? Bien, sí, bueno, plásticamente, sí, o a nivel académicamente, se comenta mucho que el hiperrealismo ha surgido, pero hay que también tomar en consideración otras tendencias que a mi punto de vista son tonterías, son más que nada tonterías de gente que no tiene el más mínimo sentido de los talentos, que son las instalaciones. Definitivamente las instalaciones, no por ello digo que haya gente que hace este tipo de trabajos. ¿En el aspecto plástico? En el agenda, sí, o por sea, supuesto. ¿En la pintura en sí? Sí, bueno, la pintura ahorita se ha transformado. Me refiero precisamente a los egresados de la Esmeralda, que ahorita salen con estas tendencias de las instalaciones. Y lo que hacen es entremezclar el ámbito plástico con la instalación. Tanto así que pues montan una exposición con una caja de zapatos y una lata, ¿no?, de chiles y una serie de ropas viejas sobre un tendedero. Entonces para mí eso en verdad se me hace absurdo. Bueno, comparto también la opinión de José Luis Cuevas, el gran maestro del neofigurativismo de la segunda mitad del siglo XX, con la generación de la ruptura. Él, junto con esta Cristina Lesper, que precisamente es una de las grandes críticas de arte contemporáneas, opinan exactamente lo mismo. Yo pienso que el ámbito de las instalaciones fue bueno en su momento. Me refiero precisamente a la época del dadaísmo, a la vanguardia del dadaísmo. Y pongo como un primer punto a Marcel Duchamp, con su famoso mingitorio que puso en esa exposición en París. Pero digo, eso como bien ya se vio, ¿no? Ya ha sido prácticamente el requemado, el refrito. Y bueno, parte de los 80 los artistas vimos que empezaron a resurgir ciertas tendencias. Pero bueno, ¿esto a qué se refiere? A una franca decadencia del arte. En realidad siento que muchos artistas ya no han surgido nuevamente con propuestas frescas en verdad para poder hacer alguna otra innovación pictórica. Están agarrando básicamente cosas que ya se dieron en el pasado y nada más darle aires nuevos. En esa cuestión de crítica, sí, yo pensaría que David se ciñe a sí mismo. ¿Cómo te ves en ese aspecto? O sea, ¿qué tan fuerte es tu propia crítica hacia tu mismo estilo y hacia tu propia producción? Muy bien. Yo he visto obras tuyas, antes que cualquier cosa, que me gustan mucho, Quijote, la obra de la Mona Lisa. La Mona Lisa iba para una escuela, ¿no? Sí, la adquirió el colegio italiano Miguel Ángel. Sí. Entonces, yo conozco tu obra, a mí me gusta, pero quiero saber qué piensas tú mismo de tu propia obra. O sea, ¿la castigas o dices tú? No, yo pienso que como cualquier otro artista, sí, uno nunca está conforme con lo que hace. Uno siempre trata de que la obra trascienda, ¿no? Que la obra no nada más quede en un cierto punto, que la obra evolucione, que la obra
adquiera ciertos matices diferentes y sobre todo que trate de aportar nuevas ideas a esta generación contemporánea, que veo que en realidad está falta de tantas cosas plásticas y bellas que la pintura nos puede dar. En este caso, por ejemplo, la triangulación dinámica se fundamenta en la Escuela Mexicana de Pintura. No por ello quiero decir que la triangulación sea vieja, ¿no? O sea un refrito prácticamente, no. Lo que está haciendo prácticamente es agarrar ideas de innovación. Primordialmente ideas de innovación referidas a David Alfaro Siqueiros en lo que respecta a la perspectiva poliangular, que daba como fundamento el movimiento de los cuerpos y que el espectador fuera precisamente parte activa de la obra. O sea, la obra por tal motivo no es simplemente el objeto que se ve como un artefacto decorativo. O sea, el espectador, conforme la va viendo, la obra va adquiriendo cierto movimiento. Eso también hace un énfasis directo a lo que fue la vanguardia del futurismo de 1909 en Italia, que tenía como sus principales exponentes a Russolo, a Carrà, Marinetti, a Bocchioni, a Severini. Todos estos artistas que, si bien el futurismo fue una tendencia a principios de siglo que causó cierta conmoción, pues no dio a más tendencia, ¿no? O a más tiempo, porque el dadaísmo pues vino a opacarlo prácticamente. Entonces, tomando estas cosas como referencias en lo que es la triangulación dinámica, en primer punto, trato de deslindar un poquito al arte mexicano del arte europeo. Es decir, hago la contraparte de lo que hicieron los artistas en la época de la ruptura, que fue quitar el nacionalismo y traer el arte europeo. Y estuvo bien, en su momento estuvo de maravilla, sí, pero fue mucho tiempo de arte ya europeo. Yo siento que es hora de que volvamos a ciertas raíces, pero de una forma nueva, darle aires nuevos, como lo es la triangulación dinámica, que se enfatiza primordialmente en desentrañar la composición oculta de un cuadro, es decir, el esqueleto, y se haga el protagonista básica de la obra. ¿Cuáles serían los riesgos de atreverse a hacer algo diferente o distinto? O que algunos mismos compañeros de la plástica digan, eso es un fusil de Siqueiros, como bien dices, o es un fusil de Cuevas reunidos en un solo punto. O sea, ¿cuál es el riesgo que puede correr? Bueno, yo pienso que el riesgo que puede uno tener es que la crítica diga algunas cosas, o sea, ese crítico contrarias. Estoy comentando, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, el arte siempre está expuesto a crítica. Las artes plásticas están expuestas a la controversia. Bien dice el maestro Vicente Rojo, un artista que no causa controversia, pues en realidad la obra está muerta. O sea, el arte plástico en su momento, en todas las épocas, en todas las vanguardias, en todos los estilos, junto con todos los artistas, ha motivado cierta crítica y cierta repulsión. Pongo un ejemplo claro en la época que nació el cubismo en 1907, de Pablo Picasso junto con Georges Braque, el cuadro de las señoritas d'Avignon. Ese cuadro en realidad fue muy mal recibido por la crítica, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Que nadie se había atrevido a hacer lo que Picasso hizo, y me refiero precisamente a romper con las reglas de la perspectiva que venían desde la época del Renacimiento, y romper, por ejemplo, el estilismo básico impuesto por todo este canon básico el canon básico del cuerpo, ¿no? De toda esta belleza, precisamente del concepto del color, de los claros oscuros, de los aspectos multicolores, del policontraste, de todo de las reglas básicas del arquitecto Vitruvio, como fue la sección áurea, o el punto de oro precisamente. Entonces yo pienso que un arte que causa conmoción, que causa controversia, en realidad está haciendo bien su trabajo. Y bueno, la triangulación dinámica se basa más que nada en los principios básicos de la triangulación dinámica, más no es la triangulación dinámica, la perspectiva poliangular. No se está basando básicamente en lo que fue la perspectiva poliangular de David Alfaro Siqueiros. La triangulación dinámica precisamente toma como base la perspectiva poliangular, pero a esto es desentrañar la composición oculta. Es sacar el esqueleto y anexarle ecos plásticos. Los ecos plásticos precisamente nos van a dar armonía en la obra, aunado por supuesto a contrastes multicolores
y un tanto de abstracción. Me han dicho, de hecho, precisamente un crítico que se llama Guillermo Solórzano McManus, mi representante, ha comentado y ha hecho varios comentarios a la prensa acerca de que la triangulación ha sufrido varios cambios. En un principio la triangulación empezó con un cierto dejo de abstracción, pero poco a poco fue llenándose de personajes, de figurativismo cargado, de policromía, colores complementarios, altos contrastes, o sea, fue pasando por varios puntos. Después llegó un momento que la triangulación se hizo un tanto barroca, como que fue muy cargada de símbolos, de figuras, de muchas cosas, muchos elementos. Sí. A la actualidad la triangulación se ha hecho más desgarrada, se ha desgarrado, más desgarrante. Siento que las figuras han adquirido matices como que más de sentimiento. Y bueno, ahí tenemos en consideración la idea general de lo que es el arte. El arte, si bien hasta que se inventó la fotografía, era un aspecto decorativo, de reproducción de retratos, de paisajes, de cosas que las personas querían preservar a través del tiempo. Me refiero precisamente a la falta de fotografía. Con la llegada de la tecnología, por ejemplo, en el caso de la fotografía, en el caso de cinetoscopio, cuando dieron pie todos las proyecciones de películas y todo, el arte adquirió un nuevo rumbo. Me refiero precisamente al rumbo de escarbar la introspección del artista, sacar, desgarrarse y sacar sentimientos. Es decir, el arte que no nos transmite fuerza, que no nos transmite sentimientos, pues en realidad creo que es un arte vacío. O sea, a tu juicio la fotografía y la televisión, sí, en el cinetoscopio. Todo esto del cine, pues. Así es. Vino a empujar y a poner en un dilema a la pintura clásica. Así es. O representaba esa calidad humana y cuestiones expresivas que las hace la fotografía y el cine, o se moría. Así es, por supuesto. Tuvo que emigrar. Definitivamente. Emigrar de una plástica sin color, sin movimiento, a toda una plástica con todas esas variantes. Por supuesto, muchas innovaciones. Antes que nada, rápidamente saludar a los que están de una forma conectados. Sergio Larcón, vamos a estar con él. Voz de Orquídea, vamos a estar con ellos. Monserrat, ya es la mitad de los cuentos. Loreto Daura, con él. Luis Huerta, que por cierto ganó una mención honorífica muy interesante ahora que fue la entrega de premios de literatura, premio NESA. Muchas felicidades. Ganó una mención que fue muy accidentada porque de pronto el maestro Vallejo irrumpió con un discurso que no tenía escrito y se fue contra aquellos que dice que no le apuestan a la cultura, que la cultura vale dos cosas. La primera y la segunda. Así es. Bueno, Fénix Teatro, estuvimos el domingo con ellos. Claro. Wendy, que es también parte de este proyecto, que va a estar con nosotros. Lalo Soto también está con nosotros. Ana Estrada, Andrea Alvarado, Tony Montana, Araceli Santa, Aura Tellas, a los teatro, estoy con ellos en ayer, Bolín Fernández, Edgar Alejandro y entre muchos otros. Estaba conectado, yo no lo veo, estaba conectado el buen amigo Jordi, estaba por ahí. Jordi Boy. Un fuerte saludo a Jorge Osorio, ¿verdad? Un gran amigo. Así es. Y también un crítico. ¿Lo mandé? Y también un crítico de todos, de todos. Así y para todos. Menos él. Definitivamente, ¿verdad? Él es el bueno. Como promotor y como artista. También escritor, ¿no? Pero, no sé si es escritor, pero al final de cuentas todas las personas tenemos algo que decir, ¿no? Por supuesto. De una forma u otra, arañamos y decimos, yo también. Así es. Uno de ellos. Wendy, ¿dónde está en ella es parte de este grupo, inclusive ha estado trabajando hasta en varias entrevistas que hemos tenido a lo largo de esta semana. Hablando sobre esta misma crítica de Quilomesa, ¿cómo sientes el ambiente ahora que eres de los que te vas a ir a
dar a conocer tu obra y acordarte con nuestros artistas. ¿Cómo siento la crítica en esa o Sí, en sí. Europa? En Bueno, esa, en vamos a esa. empezar con Así esa. es, claro. Bueno, en esa siento que hay un terrible fantasma de conformismo. Siento que hay muchos artistas que son muy buenos pintores, pero siento que son muy conformistas, como que en realidad no quieren salir de esa zona de confort. Se la pasan exponiendo nada más en casas de cultura, en ciertos foros, cuando muchos brincarán a otro municipio, Así es. pero no trascienden. Y yo pienso que en realidad hay que trascenderse. En primera, que se crean y se sepan a ellos mismos pintores, que se la crean. Así es. Porque muchos de ellos nada más dicen ser pintores, pero cuando en realidad vienen los proyectos pesados, los proyectos fuertes, capaces de transformar la vida, es decir, que cambien su residencia, que inviertan dinero para enmarcar obra, que inviertan dinero para comprar buen material, material de calidad, material que sea resistente al paso del tiempo. Creo como que cuando vienen ese tipo de cosas se ponen a pensar y ellos suponen que el artista es precisamente alguien espontáneo, que la obra nada más es en el momento y se va. Son un tanto efímeros. Tanto de ello, perdón, es que me he topado con algunos, de hecho no algunos, todos en su mayoría. Nadie lleva un catálogo de lo que ha hecho en su obra. O sea, pintan, venden, regalan, pero obra que hacen, obra que no vuelven a ver. A unos, por ejemplo, de hecho, pintores ya muy reconocidos. Uno les puede comentar, preguntarle precisamente que si tienen, cuánta obra han producido, ¿no? Sí, sí. Y muchos no saben, de hecho no tienen toda la obra con catálogo. Yo pienso que por respeto al trabajo propio de cada uno de ellos, deberían de tener en consideración eso. Y otro punto, deben de tener los pies bien fundamentados al suelo, que no vuelen ni vivan de sueños. En realidad tienen que trabajar, moverse y en realidad tomarse en serio esta profesión de pintor, que decía Picasso que es una profesión en realidad muy difícil, porque es una profesión de resistencia y de perseverancia. Es decir, ahí va a haber momentos en que uno no tiene ni siquiera algo que comer por comprar materiales. El mismo Picasso lo puso como un claro ejemplo, ¿no? En su primera época, cuando él llegó a París en el año 1901, cuando estaba Carlos Casagema, su amigo que se mató y dio inicio a su época azul, pues Picasso a su vez conoció a varios amigos, entre ellos el poeta Max Jacob. Y bueno, le contaba Picasso, muy lastimero ya en los años 40, que su primera época fue muy triste, su época azul. Y me refiero precisamente no nada más a los temas que él trataba, ¿no? Sus figuras alargadas, su cierto parentesco con el expresionismo, ¿no? Sino a las penurias que él estaba viviendo en aquella época. Entre una de esas penurias precisamente era la falta de dinero. Él vivía en un ático y en ese ático nada más cuenta de que él junto con Max Jacob compartían una sola cama. Y bueno, Picasso dormía en el día y en la noche se paraba a pintar. Y Max Jacob trabajaba en el día y en la noche se acostaba a dormir. Dicen que cuando llegaba el invierno en París, que por cierto es un invierno abajo de los 0 grados, Picasso lo que hacía era quemar sus propias pinturas para darse calor. Sí, lo que hizo la leyenda. O sea, ¿qué tanto tuvo que afrontar este gran genio de la pintura del siglo XX para precisamente llegar a su ideal, llegar a su objetivo? Yo pienso que lo digo con todo el formalismo propio de mi persona, que es lo que yo siento como una gran deficiencia de muchos artistas de hoy, es ese conformismo. No se arriesgan a innovar, no se arriesgan a ver qué hay más allá del cuarto, ¿no? Del cuarto oscuro, por decirlo de alguna forma. Sí. O sea, no se arriesgan a trascender, quedan en el conformismo y así pueden ser artistas que tengan 50, 60 años. Siguen en lo mismo, exponiendo igual que exponen las nuevas generaciones. No por ello